Ya. Hermanos, buenas tardes. Vamos a ver un tema que vimos hace algunos años, pero lo vamos a ver ahora en el contexto de la contingencia actual. Yo espero que con la ayuda de Dios sea de bendición para todos. Y nuestra lectura se encuentra en el capítulo 7 del Éxodo. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos. Empezamos en el versículo 1, Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que las plagas que cayeron sobre Egipto se iban agravando cada vez más? Fueron 10 plagas las que cayeron sobre Egipto. La última, se acordarán ustedes, fue la peor de todas, cuando murieron los primogénitos de Egipto. Los egipcios fueron afectados en cuanto a la comida, en cuanto a sus personas, en cuanto a su salud, lo mismo que ustedes pueden ver ahora con esta pandemia. Esta pandemia ha traído afectaciones a nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel material. Los egipcios llegaron a sufrir, a carecer de lo más elemental. En Estados Unidos hay millones de desempleados, y en México también, y en muchas partes del mundo igualmente. Las cosas que sucedieron en Egipto van a volver a ocurrir. Un poco antes de que Cristo regrese por segunda vez. En la gran tribulación, Dios va a quitar lo más indispensable para la vida en este mundo. Van a suceder en este mundo cosas terribles. ¿Y saben ustedes por qué Dios hace todo esto? Dios quiere mostrarnos que dependemos de Él para todo. Pero la verdad es que sin la gracia de Dios somos orgullosos, somos soberbios, creemos ser autónomos, creemos que dependemos de nosotros mismos. Y Dios quiere mostrarnos que dependemos de Él para todo. Para todo. Las plagas que cayeron sobre Egipto fueron una demostración del poder de Dios. Ustedes pueden leer en la Biblia, en muchas partes, acerca de que Dios es todopoderoso, pero no es lo mismo leerlo que verlo. Con esta pandemia a nivel mundial, estamos viendo el poder de Dios. No estamos discutiendo
si manos humanas estarán metidas detrás de esta pandemia o las manos del diablo mismo. Pero sea como sea, quien está detrás de todo esto es Dios, es el poder de Dios. El COVID-19 es obra de Dios, no es obra de los hombres. Las plagas que cayeron sobre Egipto fueron advertencias sobre los egipcios, pero ¿saben qué? Fueron advertencias sobre todo el mundo. Dice Judas en su epístola que lo que sucedió con Sodoma y Gomorra fue una advertencia, un juicio a todo el mundo. Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo a todo el mundo. Y esto mismo lo podemos ver con los desastres naturales. Así les llamamos, desastres naturales. Pero los desastres naturales ocurren en la providencia de Dios. O sea, Dios los manda. Son juicios, son advertencias sobre el mundo entero. Las plagas que cayeron sobre Egipto nos demuestran claramente la depravación humana, la ceguera de la naturaleza humana. Esta depravación se ve por la forma como reaccionaron los egipcios ante aquella situación. Y saben una cosa, nosotros diríamos que después de la primera plaga, los egipcios se hubieran ablandado un poquito. Después de la segunda se hubieran ablandado un poco más. Después de la tercera ya estarían más blandos, pero no, fue al revés. Cada plaga que caía sobre Egipto los endurecía cada vez más, tanto a los egipcios como a Faraón. Y esto nos muestra claramente que sin la gracia de Dios, los hombres no aprenden sus lecciones. El COVID-19 tiene el objeto de darnos una lección al mundo entero, pero el hombre sin Dios no aprende sus lecciones. La crisis ablanda a los cristianos, pero endurece a los que no son cristianos. La historia de Egipto es la historia del mundo. Vean, la historia del mundo es la historia de la gente que vive en él. No podemos hablar de la historia de Marte. ¿Por qué? Porque en Marte no hay gente. ¿Sí? En el mundo hay historia porque hay gente. Los egipcios tienen su historia. Terrible historia. ¿Qué pensarán los egipcios de hoy cuando leen el libro del Éxodo? Las plagas que cayeron sobre Egipto. Las plagas que cayeron sobre Egipto, a través de esas plagas Dios estaba tratando con los egipcios, pero ya lo dije, no solamente sobre ellos, sino sobre todo el mundo. A través del COVID-19, Dios está tratando con todo el mundo. Todo el mundo es afectado por esta pandemia. Después de que esto termine, este mundo ya no va a ser igual. Dios trata con los hombres a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial. Dios no hace las cosas por el simple hecho de hacerlas. Dios hace las cosas con inteligencia. La historia de Egipto es una historia terrible. Y vean, en la gran tribulación, los hombres van a experimentar cosas terribles. Las mismas plagas que cayeron sobre Egipto, caerán otra vez sobre este mundo. Es lo que dice Apocalipsis. Caerán esas plagas sobre todos los que aman a este mundo. Egipto es un tipo del mundo. Las plagas nos hablan del fin del mundo, nos hablan del fin de la historia. ¿Saben una cosa? Las películas de ciencia ficción se quedan cortas. Hay un paralelismo entre las trompetas de Apocalipsis y las plagas del Éxodo. Acabamos de leer aquí en Éxodo 7 que los hechiceros de Egipto trataron de imitar lo que hicieron Moisés y Aarón. Pudieron
hacer que sus varas se convirtieran en culebras. Pero no pudieron evitar eso. No pudieron evitar lo que Aarón y Moisés habían hecho. La vara de Aarón devoró las culebras de los hechiceros de Egipto. En Egipto adoraban al diablo, lo mismo que muchas personas hacen hoy. En aquellas plagas que cayeron sobre Egipto, Dios estaba juzgando a los dioses de Egipto. Tome nota de esto. Estaba juzgando, ¿saben a quiénes? A los demonios. Dios quería mostrarles a los egipcios quién tiene la autoridad, quién manda. Y ¿saben qué? Los soberbios se niegan a reconocer esto. Los soberbios creen tener autoridad, creen tener poder. Eso es lo que creían los egipcios. Y aquellos egipcios, viendo aquellas plagas, permanecieron incrédulos, se endurecieron. Dios le quitó el agua. Ellos estaban orgullosos de su agua. Dios les quitó el pescado. Estaban orgullosos de sus peces. Estaban orgullosos del río Nilo. Los egipcios tenían un Dios con forma de rana. Y Dios les mandó millones de ranas, hasta que se hastiaron de las ranas. Dios está tratando de hacer que los egipcios reconozcan su error, reconozcan su pecado y puedan estar susceptibles a poder llegar a creer en el Dios verdadero. Detrás de todo Dios falso, detrás de todo ídolo, está Satanás. Detrás de todas las doctrinas falsas está Satanás. Los falsos maestros que predican mentiras, detrás de ellos está Satanás. Satanás está muy contento de que los falsos maestros prediquen mentiras. Hay personas que idolatran a los pastores. Hay personas que creen que van al culto de adoración y ¿saben a quién van a adorar? A los pastores. Hay personas que se someten a los pastores, pero no se someten a Dios. Que aman a los pastores, pero no aman a Dios. Ellos piensan que someterse a los pastores es lo mismo que someterse a Dios. Craso error. Los egipcios no trataban de ocultar su satanismo. A muchos hoy les da vergüenza. ¿Entienden ustedes que lo que estaba ocurriendo en Egipto era un conflicto espiritual? Era una guerra entre Dios y Satanás. Las plagas que cayeron sobre Egipto eran golpes directos a su sistema idólatra. ¿Saben qué es lo que pasa con el COVID ahora? Son golpes directos en contra de la idolatría del hombre. ¿Qué es lo que los hombres aman? El dinero, la familia, el entretenimiento, el deporte, el vicio. Pues todas esas cosas Dios las está atacando a través del COVID. Dios quiere que entendamos que solamente hay un Dios, y es Él, Jehová, el Dios de la Biblia, Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Nosotros no somos Dios, solamente hay uno. Faraón mismo creía ser un Dios. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Y quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Era Dios atacando a los ídolos de Egipto. Dios se opone a los inconversos de muchas maneras, pero ¿saben qué? No pueden entenderlo. No pueden ver la mano de Dios. No pueden creer eso. Dios estaba atacando la forma de pensar de los egipcios. Eso es lo que Dios quiere a través del COVID-19. Dios quería obligar a los egipcios a cambiar de modo de pensar. Para que una persona se arrepienta de su pecado, tiene que aprender a cambiar de modo de pensar. Nosotros esperamos que el COVID-19 le muestre a la gente su pecado. Pedimos a Dios por eso. El problema de los que están contagiados, de los que están en cuarentena, no es su COVID, no es este virus.
El problema de esas personas es su pecado. Dios quiere que lo vean, que lo entiendan. Dios habla de muchas maneras, así está escrito en el libro de Job. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Si Dios no te hace entender a través de la palabra, a través de la predicación, si Dios no te hace entender a través de su providencia, a ver si te hace entender a través del COVID-19. Algunos de nosotros empezamos a dudar de la existencia de Dios cuando éramos jóvenes. Hay algunos que empiezan a dudar de la existencia de Dios en la secundaria, otros en la prepa. Los ateos se esconden detrás de argumentos antibíblicos, detrás de falsedades, de ideas equivocadas, de prejuicios que tienen en sus mentes. Pero la palabra de Dios es poderosa para derribar esos argumentos. ¿En quién confiaban los egipcios? En sus ídolos, en sus sabios, en sus hechiceros, en sus gobernantes. ¿En quién confían los ateos? En sí mismos, en los escritores, en intelectuales, en otros ateos como ellos. Y es por eso que Dios nos envía pérdida tras pérdida para que entendamos que necesitamos de Dios. Dios quiere que quitemos nuestra confianza de las cosas de este mundo y las pongamos en Él. Dios ataca los ídolos que nosotros mismos nos fabricamos. Dios quiere que entendamos que somos débiles, que somos frágiles, que somos vulnerables, pero quieren que les diga una cosa, por naturaleza somos muy necios. Dios atacó el poder que los egipcios creían tener. Ese es un gran ídolo, el poder, el placer, el dinero. Estos tres ídolos dominan a los hombres: el poder, el placer y el dinero. Dios ataca el pretendido poder que los hombres creen tener. ¿Saben cómo? Nos hacemos viejos. De repente ya tenemos canas y confiábamos cuando éramos jóvenes en nosotros mismos, pero cuando llegamos a viejos ya no podemos hacer eso. Hay hombres que tenían mucho dinero. Cuando estaban sanos tenían mucho dinero. Pero ¿saben qué? Llegan a viejos y se enferman y ya no pueden comer lo que comían antes. Hay hombres que llegan a viejos y ni siquiera pueden comer. Es necesario que alguien les dé de comer en la boca. Hay hombres que de jóvenes tenían mucho dinero y llegan a viejos y ya no lo tienen. Y tienen que vender chicles. Tienen que vender periódicos en el metro. Antes confiaban en sí mismos, pero cuando llegan a viejos ya no pueden. Nos volvemos débiles, nos volvemos achacosos. Cada vez nos sentimos más y más vulnerables. De jóvenes creíamos que éramos independientes, pero Dios nos dice que dependemos de Él para todo y nos obliga a reconocerlo. Los jóvenes creen que siempre van a hacerlo. Los ricos creen que siempre van a tener dinero. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Hay otros que ambicionan poder, que ambicionan influencia. Otros quieren más placer, cada vez más. Vicios destructivos, vicios caros. Los egipcios fueron atacados en el comercio, fueron atacados en la agricultura. Dios les mandó piojos. Los piojos son animales muy pequeñitos, pues cosas muy pequeñitas les impedían tener placer. Bien, Dios nos obliga a través de cosas muy pequeñitas a poner nuestros ojos en Él. Los piojos y las ranas les impedían disfrutar lo que tenían, cosas insignificantes, cosas pequeñas. ¿Saben qué hace Dios? Acaba con nuestras fuentes de placer. Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde se deriva su placer? ¿De dónde sacan sus deleites, sus alegrías, sus goces? Hay personas que de jóvenes comían de todo, pero llegan a una edad en que ya no pueden comer casi nada
Los médicos los obligan a que coman puras verduras, lo que de jóvenes nunca comían. Llegas al punto de que las comodidades ya no te sirven de consuelo. La vida se vuelve insípida, ya no puedes disfrutar de la vida. Y hay personas que llegan a este punto que piensan en el suicidio y otros de plano se suicidan. Y sale barato el suicidio. Con 5 pesos del boleto del metro ya se suicidaron. Hay personas que de jóvenes, de adultos jóvenes, les gustaban mucho los niños y ¿saben qué? Llegan a viejos y ya no soportan ni a sus nietos. Te dan en la boca el platillo que más te gustaba y ya no lo quieres. Ya no puedes disfrutarlo. Ya no te llama la atención. De repente te llega la depresión, te llega la angustia, te llega el estrés. Y lo mismo pasa con el dinero. La economía de Egipto se colapsó, cayó por los suelos. Y ahorita con el COVID, Estados Unidos está como nunca en la pobreza. En México, olvídense. Hay personas que eran ricas que así, miren, llegan a quedar pobres. Tenías tus ojos y tus esperanzas en el dinero, comprabas todo lo que querías, pero cuando Dios te lo quita, te das cuenta que las cosas no son como tú pensabas. Antes de joven tenías lujos, tenías comodidades, tenías autoestima, te visitaban, hacías fiestas, las personas te envidiaban, te querían para compadre, pero llegas a un momento que ya después ni se acuerdan de ti, ya no te visitan. Dios destruye la economía de una nación, de un país entero, de una familia, de una empresa. Hay bancos que quiebran, bancos que eran muy orgullosos y soberbios y de repente quedan en la ruina. Vean, Dios dejó en la pobreza a Egipto y quieren que les diga algo, Egipto hasta hoy es una nación pobre. ¿Saben de qué viven los egipcios? Del turismo, de los que van a ver las pirámides. Venden pirámides hechas de la arena del desierto. O piensen ustedes en Grecia. Grecia fue un imperio mundial. Pues Grecia es uno de los países más pobres hoy de Europa. España fue un imperio que vino a Latinoamérica, que vino a América Latina. Los galeones españoles llegaban a España llenos de oro, cargados de oro que se robaban de México, de Perú, de Colombia, del Dorado. Y ahora España es uno de los países más pobres de Europa, de los más endeudados. Hay personas que tenían dinero en su juventud, pero de repente los despiden de su trabajo. Ahorita por el COVID, muchos se quedaron sin trabajo. Cientos de miles que están esperando que les presten dinero, que les den una despensa, que les den un seguro de desempleo. Estabas en una empresa que florecía, que prosperaba, pero de repente quebró la empresa. Ya no pudieron ni liquidarte. Y si te dieron unos centavos fue una limosna. Abunda el comercio informal, pero ahorita los tianguis ya no los dejan ponerse en muchas partes. ¿Qué van a hacer esas pobres personas? Hay bancos que quiebran y que no pueden darle su dinero a las personas. ¿Qué vas a hacer? Hay personas que visten a crédito. Hay personas que calzan a crédito. En Estados Unidos, muchas personas han perdido sus casas. Las tenían hipotecadas. Persona que me estás escuchando, no confíes en lo que tienes, porque todo lo que tienes se acabará. Y si lo que tienes no se acaba, tú te vas a acabar. Yo te recomiendo que busques lo mejor. Busca lo sustancial, busca a Dios, busca los tesoros espirituales. ¿De qué te enorgulleces si tienes algo? Todo lo que tienes se va a acabar un día. Además, otra cosa, déjame decirte que el único que puede llenar el vacío de tu corazón es Dios.
Es Cristo. El día que tú creas en Él, entonces entenderás cuáles son las verdaderas riquezas. Solamente Cristo satisface el alma hambrienta. No pongas tus ojos en tus posesiones, no pongas tus ojos en el banco, no pongas tus ojos en tu dinero, ni en tus hijos, ni en tu familia. Pon tus ojos en Cristo. Todo se acaba, todo falla, todo en este mundo nos fallará. Hay personas, déjenme decirles, tanto en Estados Unidos como en México, que han sufrido pérdida tras pérdida y van en la calle como zombies, que se paran arriba de un puente y se quedan mirando hacia abajo si se lanzarán o no. Dios ataca a los hombres en su providencia donde más les duele. Dios quiere enseñarnos que nosotros no somos Dios. Los ídolos no llenan, los ídolos no cumplen, los ídolos prometen, pero no satisfacen. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así es la vida de Dios, sin Dios. Vanidad de vanidades. El pecado te satisface por un rato. Te tomas unas copas y estás contento, estás cantando, estás bailando. Pero llega el momento en que esas cosas no te llenan. El pecado te satisface, el pecado te gusta, por eso vas y lo buscas. Pero llega el momento que el pecado te muerde como una serpiente venenosa. Te pasará la factura. El diablo engañó a Adán y a Eva. ¿Cuántos años hace que Satanás engañó a Eva? Hace miles de años y sigue haciendo lo mismo y los hombres siguen cayendo en su engaño. Pues Faraón sufrió engaño tras engaño. Sus hechiceros lo engañaban, el diablo lo engañó. Faraón sufrió las consecuencias y todos los egipcios, y de nada le sirvió. ¿Cuántos milagros vio Faraón? De nada le sirvió. Muchos piensan que si las iglesias cristianas de hoy hiciéramos milagros como los que Cristo hacía, la gente se convertiría por montones. Faraón no se convirtió. Ningún egipcio se convirtió. Los que salieron con los israelitas rumbo a Egipto, rumbo a la tierra prometida, quedaron en el desierto. No se convirtieron. Hay personas que sufren pérdida tras pérdida y no dan su brazo a torcer. Pierden un ser querido, pierden un hijo, pierden la salud, pierden el trabajo y no piensan en Dios. Son personas que sospechan que Dios les habla, pero no entienden. No entienden el lenguaje de Dios, no entienden el idioma de Dios. ¿Saben cuál era el propósito de aquellas plagas? Mostrarles su pecado. Dios quería que entendieran que Dios existe, que Dios es todopoderoso, pero ellos no podían entenderlo. Quería que entendieran Dios, que eran desobedientes, que eran rebeldes, pero no quisieron reconocerlo. Dios nos muestra quién manda. Nosotros no mandamos. Dios quiere que le obedezcamos, que hagamos su voluntad y no la nuestra. ¿Qué hicieron los magos de Egipto? Trataron de falsificar las obras de Dios. Eso es lo que hace Satanás siempre. Cuando ve que su reino de tinieblas está en peligro, hay un montón de adivinos, hay mediums, hay hechiceros. El diablo siempre trata de falsificar la obra de Dios. Los hechiceros egipcios falsificaron algunas de las plagas, pero no las pudieron quitar. El único que puede quitar las plagas es Dios. Dios manda el COVID, Dios lo quita. Cuando aparezca la bestia, el anticristo, el falso profeta hará que el mundo adore a la bestia. Eso está en Apocalipsis. ¿Y qué hará la bestia? Que fuego descienda del cielo imitando a Elías. ¿Se acuerdan que en el Monte Carmelo Elías hizo que el fuego cayera del cielo? El diablo es un imitador. El diablo no puede ser original. El diablo siempre trata de imitar a Dios. En 2 Corintios 11:4, en este versículo habla de que los falsos maestros hablan de otro Jesús, hablan de otro espíritu y hablan de otro evangelio. Vean, hay predicadores que hablan de un Jesús que no es el Jesús verdadero,
que hablan de un evangelio que no es el evangelio verdadero, que hablan de otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Les gustan los cantos, les gustan las alabanzas. Si tú no eres convertido, de nada sirve que cantes. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, Dios no se impresione si cantas muy bonito. El diablo hace mucho porque la verdad no llega a la gente. El diablo distorsiona la verdad. El diablo les da la mentira y les hace creer que es la verdad. Wow. Es increíble, pero cierto. Muchos piensan que creen en Cristo. Muchos piensan que oran a Cristo. ¿Y saben a quién están orando? Ni se los digo. Muchos creen que creen en el Evangelio, pero están creyendo en un evangelio falso. Les prometen libertad. Personas esclavas les prometen libertad. Hay apóstoles falsos. Muchos hoy dicen ser apóstoles. Quieren que les diga algo. Los apóstoles ya no existen. Todos los que dicen ser apóstoles hoy son unos mentirosos. Los verdaderos apóstoles, dice el apóstol Pablo, hacen las señales de apóstol. Eso está en 2 Corintios 12:12. Chequen ese versículo. 2 Corintios 12:12. Los apóstoles verdaderos hacían señales, hacían milagros. No hay ningún apóstol ahora que haga milagros. Si en la iglesia de ustedes hay personas que dicen ser apóstoles, díganles que les hagan un milagro. El único milagro que hacen esas personas es que desaparecen el dinero. Así, miren. Satanás se disfraza como ángel de luz, pero es un ángel de tinieblas. Y vean, si Satanás se disfraza, será gran cosa que los predicadores falsos, maestros falsos, se disfracen también. ¿Quieren que les diga algo? El cristianismo es la religión más falsificada del mundo. Las religiones falsas, esas no tienen falsificadores. La falsificación está sobre las iglesias verdaderas, el cristianismo verdadero. Desde un principio, el diablo trató de falsificar al cristianismo. Dicen, ve con el santero, ve con el adivino, ve con el brujo, para que te ayuden. Acude con los santos te van a ayudar. Ve con la Santa Muerte. Están falsificando la verdadera obra de Dios. ¿Qué es lo que hacen los del Evangelio de prosperidad? Les dicen, Dios quiere que tú seas próspero, que te vaya bien. Dios no puede querer que seas pobre. Dios no puede querer que tengas necesidades económicas. Los engañan, les mienten. ¿Qué es lo que el diablo les ofrece? Poder, placer, dinero, felicidad. Pero quieren que les diga una cosa. Si ustedes no se arrepienten de sus pecados, ustedes nunca serán felices. Los que se niegan a dejar su pecado, es imposible que sean felices. La única persona que puede ser feliz en este mundo es la persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Si tú no haces eso, estarás condenado a ser infeliz. Irás de un lugar a otro lugar. Estarás en una religión y te vas a ir a otra y te vas a ir a otra y nunca encontrarás la paz ni la felicidad tampoco. Los magos hacían sus falsificaciones. ¿Y qué pasaba con Faraón? Se endurecía. Entonces él decía, si mis hechiceros pueden hacer lo mismo que Moisés y que Aarón, entonces, ¿cuál es la diferencia? Se endurecía. Satanás está detrás del asunto. Quiere que los hombres se endurezcan. Quiere que los hombres no dejen su pecado ni crean en Cristo. Satanás quiere hacernos creer que dependemos de nosotros mismos, pero no de Dios. Pero dice en Éxodo 7, hablando Dios, dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Vean, es lo que dice el versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? Porque Dios lo endureció. ¡Wow! ¿Entienden ustedes eso? El corazón de Faraón se endureció porque Dios lo endureció. Pero vean, hay muchos que invierten los términos. Hay muchos que dicen que
que Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón endureció su corazón. No, es al revés. El corazón de Faraón se endureció porque Dios endureció el corazón de Faraón. Bien, Dios endureció el corazón de Faraón porque Él es soberano. Faraón se endureció porque Él es responsable. En otras palabras, si tú no dejas tu pecado, tú debes ver tu responsabilidad. Tú no veas la soberanía de Dios. Si tú has tratado de dejar tu pecado y no has podido, es porque tú no has querido. ¿Sí? Tú eres responsable de dejar tu pecado. Y si tú no lo dejas, no le eches la culpa a Dios. Si tú tienes el corazón muy duro y no te has arrepentido, no le eches la culpa a Dios. La culpa es tuya. Pídele perdón a Dios. Y si no puedes arrepentirte, y si tienes el corazón muy duro, yo lo entiendo, pues pídele a Dios que lo ablande. Pídele a Dios que te perdone. Y Él te dará un corazón de carne. Quitará tu corazón de piedra y te dará un corazón de carne. ¿Y qué va a pasar cuando lo tengas? Pues tú te vas a arrepentir. El día que tú te arrepientas, te arrepentirás porque Dios te concedió que te arrepintieras. Por ti mismo no puedes, pero Dios te ayudará. Faraón sabía que tenía que arrepentirse, pero ¿qué pasó? En lugar de arrepentirse, se endureció. ¿Quién tenía la culpa? ¿Tenía la culpa a Dios? No. Si tú no te has arrepentido, Dios no tiene la culpa. Si tú no dejas tu pecado, Dios no tiene la culpa, la tienes tú. Y el día del juicio, tu conciencia te lo va a decir. El día del juicio, si mueres sin arrepentirte, Dios te va a decir, yo quería que tú te arrepintieras, pero tú nunca quisiste. Si tú hubieras querido arrepentirte, te hubieras arrepentido. Nadie va a decir el día del juicio, yo quería arrepentirme, pero Dios no quiso que yo me arrepintiera. Nadie va a decir eso. Si tú no te has arrepentido hasta el día de hoy, tú tienes la culpa. Y no se la echas a Dios. Vean, Dios quería jalar a la izquierda a Faraón, pero él se fue a la derecha. Si tú has visto la mano de Dios en tu vida, si tú has visto la mano de Dios en su providencia, si tienes trabajo, si tienes salud, si tienes hijos, si tienes dinero, ¿quién te ha dado eso? Pues Dios. Si tú no te has arrepentido, ¿por qué no te has arrepentido? Pues porque no has querido. Hay personas que leen la Biblia, pero no obedecen. Si tú no obedeces lo que está escrito, ¿quién tiene la culpa? Pues tú. Hay personas que tienen padres que son pastores, padres que oran por ellos y no se arrepienten. Si tu padre es pastor y te ama y ora por ti, no te arrepientes, ¿quién tiene la culpa? Pues tú. ¿A quién le vas a echar la culpa? Hay de los que nacen en una cuna cristiana y no quieren obedecer. ¿Qué dice el apóstol en el libro de Hebreos? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te estoy predicando el Evangelio. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque si tú no te arrepientes, lo estás endureciendo y no le eches la culpa a Dios. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? Arrepentirte. No lo dejes para mañana. Porque si no te arrepientes hoy, quién sabe si estés vivo mañana. Quién sabe si estés vivo pasado mañana. Hay personas que se han contagiado y al día siguiente se mueren. ¿Podrías tú ser uno de esos? Si tú dejas para mañana lo que tienes que hacer hoy, eso es muy peligroso. Hay personas que ven la mano de Dios obrando claramente en sus vidas, pero no lo pueden entender. Cierran sus oídos y dicen, no quiero entender, no quiero obedecer a Dios. Dios los desilusiona, los frustra, llegan al punto de la amargura, pero no quieren obedecer a Dios. Hay personas que por su pecado tienen que divorciarse. Y luego por su mismo pecado se tienen que divorciar otra vez. Y no pueden ver su pecado. ¿Estás tú en esta situación? Hay personas a quienes sus hijos les guardan mucho rencor. Porque eran malos padres, porque los golpeaban a sus hijos. Pues ven que sus hijos están llenos de rencor y ni así se arrepienten, ni así dejan su pecado.
Faraón tenía muchas bendiciones. Egipto tuvo muchas riquezas. Las riquezas que tuvo Egipto, ¿de dónde provenían? Pues de Dios. Si tú tienes dinero porque Dios quiere que lo tengas. Si tienes trabajo es porque Dios quiere que tengas trabajo. No creas que tienes dinero porque eres muy inteligente, porque eres muy ahorrativo. Tengas lo que tengas, Dios te lo ha dado y te va a pasar la factura. Tendrás que rendir cuentas de todo lo que Dios te ha prestado, porque lo que Dios te ha dado en realidad te lo ha prestado. Si tú tienes dinero, si tú tienes salud, es porque Dios quiere que te arrepientas. Entiende eso. Todas las bendiciones que tenemos los seres humanos en este mundo es porque Dios nos las ha dado. Dios quitó las ranas el día que Faraón señaló. Tome nota de eso, pueden checarlo en la Biblia. Dios quitó la plaga de ranas el día que Faraón lo dijo, el día que Faraón designó. Y ni así creyó. Hay personas que están cerca de la muerte y que claman a Dios por un milagro y Dios se los da. Hay muchas personas que ya están cerca de la tumba por algún cáncer, alguna enfermedad incurable y claman a Dios y Dios los sana. Y ni así creen, ni así se arrepienten. Qué terrible es el pecado en el corazón del hombre. Faraón pudo ver la misericordia de Dios. Le decía a Moisés, ora a Dios para que quite la plaga. Moisés oraba y quitaba la plaga. Pues aún así Faraón se endureció. ¿Se acuerdan que el agua se convirtió en sangre? ¿Saben cuántos días duró el agua convertida en sangre? 1 semana. Vean, el agua en sangre no se convirtió en sangre para siempre. Dios les quitó la plaga y ni así se convirtieron. Hay personas que tienen una bonita familia, tienen una casa bonita, tienen su trabajo, tienen su carro y ni así se convierten. Hay personas que tienen mucho dinero y le exigen a Dios. Creen que Dios les debe algo. Personas que me están escuchando, hermanos, Dios no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos a Él y mucho. Los egipcios se endurecieron, ¿saben por qué? Porque no tenían temor de Dios delante de sus ojos. Díganme ustedes, después de tantas plagas que tuvieron, tantos milagros que vieron, díganme, ¿no merecerían el infierno? Faraón mismo no merecía el infierno. Si tú te endureces, si tú no quieres dejar tu pecado, te estás sellando tu destino eterno. Dios te ha hablado otra vez hoy. No te endurezcas. Si tú oyes la voz de Dios, no te endurezcas. Si tú estás escuchando el Evangelio, no te endurezcas. Está escrito ahí en Mateo 24 que en la gran tribulación el amor de muchos se enfriará. ¿Saben quiénes serán esas personas en quienes el amor de muchos se enfriará? Son personas que decían ser cristianas. El amor que muchos decían tener a Cristo se enfriará. Que decían ser cristianos, que decían amar a sus semejantes, que decían amar a los hermanos, se enfriará. Ahora, déjenme decirles unas breves palabras a ustedes, hermanos, que me están escuchando. Si ustedes son cristianos verdaderos, ustedes aman a Cristo. Ustedes son escogidos. Ahora, si nosotros somos cristianos, díganme, ¿por qué lo somos? Si nosotros conocemos la palabra de Dios y no nos endurecimos, es porque Dios no quiso que nos endureciéramos. Es porque Dios ablandó nuestro corazón de piedra. Hermano querido, si Dios te ha dado un corazón de carne, dale gracias a Dios. Si tú eres uno de los escogidos que mirarás a Cristo para siempre, alaba a Dios. Es increíble. Es increíble que Dios nos haya escogido para ser salvos. Yo nunca lo podré entender. ¿Por qué Dios me escogió a mí?
¿Quién puede contestar esa pregunta? Es imposible. Nadie puede contestarla. Un día mis ojos mirarán a Cristo, estaré frente a Él y le alabaré con todo mi corazón eternamente. ¿Por qué fui escogido yo para eso? Nadie puede merecer semejante cosa. ¿Quién puede merecer la vida eterna? ¿Quién puede merecer estar con Cristo para siempre? Hay muchos que creen que van a ser salvos haciendo méritos, haciendo esfuerzos. Es imposible que la vida eterna se pueda ganar con méritos, con ofrendas, con limosnas. Cristo hizo en la cruz todo lo que era necesario hacer. Tú no tienes que hacer nada para ganar la salvación. Cristo hizo todo lo que era absolutamente necesario. Todo está consumado. Él lo dijo. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Cristo. Y ni eso lo vas a hacer tú, lo hará Él. No endurezcas tu corazón. Si tú tienes el COVID, si no tienes dinero, o estás enfermo de otra enfermedad incurable, si no tienes pareja, no tienes hijos, estás en problemas, esos problemas no es el verdadero problema. El verdadero problema es que no has creído en Cristo. Pero el día que tú creas en Él, entonces todos los demás problemas no serán problema. Esperamos en Dios que entiendas que el verdadero problema en este mundo es el pecado. Que Dios nos ayude a todos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.